aplaudir. Amigos de Puerto Palabra, hoy como siempre tenemos esta sección muy esperada, muy polémica, que vamos a hablar de un tema que no se agota. O sea, tiene que ver, es como continuidad del tema de la familia que hablamos. Bueno, hablando Bravo con el doctor Carlos Bravo. Saludos, Carlos. Saludos, mi querido Osvaldo, acá desde Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, tú allá en Nueva York, ya te dije que tenemos que sacar la cuenta en línea recta a ver cuál es la distancia, siempre se nos olvida esa distancia. Bueno, sí, el tema que vamos a hablar hoy es un tema que continúa y que además yo creo que también, y ese es el sentido que yo le veo a esta conversación entre tú y yo, es que son nuestras experiencias personales. Es decir, sí, somos partícipes de eso. Exactamente, nosotros lo hemos vivido y lo narramos hoy desde una visión de haberlo vivido y haberlo visto incluso con nuestros hijos. Entonces, por esa razón es que no hablamos falsedades, sino lo que decimos es lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que sentimos y lo que hoy, después de varios años, también valoramos. Y este tema quizás pueda ser confuso para algunas personas, se llama la escuela al campo, porque también hay lo que se llama la escuela en el campo. Pero bueno, comenzaremos con lo que es la escuela cubana al campo. Te doy la palabra. Para hablar de la escuela al campo, es muy difícil entenderlo por las personas que no han pasado por esto, incluso por las nuevas generaciones. Es increíble que un niño de 12, 13 años tenga que ir al campo durante 2 meses, como fui yo la primera vez, alejarse de su familia, donde nunca se había alejado, vivir en condiciones bastante inhumanas, vamos a decir, porque yo la primera vez fui a un campamento que era como, no tenía piso, era de tierra y era terrible eso. Entonces, era una cuestión que se instauró en el año 1968, ya tenía algunos antecedentes, donde los estudiantes de secundaria básica, en ese momento, porque era estudiante del primer año de secundaria básica, teníamos que ir al campo durante 45 días. A mí fui, creo que en la tercera vez a la escuela, ya la tercera etapa de ese plan, que fue en el año 1969. Me fui, recuerdo, el 15 de noviembre de 1969 y regresé el 15 de enero de 1970. Esa vez fueron 2 años porque tenía que ver con el aporte a la fatídica y destructora zafra. Claro, aquí yo quisiera, y perdona que te interrumpa, quisiera que aclaráramos qué cosa es la escuela al campo. Es decir, era que la escuela con sus maestros y sus estudiantes se trasladaba completamente al campo, a instalaciones precarias, totalmente precarias, porque no eran instalaciones que estaban creadas para desarrollar las actividades docentes, e incluso en algunas ocasiones se daban clases allí en estos lugares. Yo recuerdo que la primera vez que fui al campo, que habrá sido en el año 69 tal vez, o 68 tal vez, creo que es más o menos la misma época tuya o un año antes, no recuerdo bien la fecha. Nosotros llegamos, claro, éramos muchachos de 15 años, no, de menos, de 13 años teníamos. Sí, 12, 13 años. 12, 13 años, algo de eso, y llegamos, yo recuerdo que llegamos a un gallinero, es decir, a un lugar donde se criaban aves. Habían sacado las aves y todo ese excremento, todo ese material que queda ahí estaba. Y ahí tuvimos nosotros que empezar a limpiar, a barrer todo aquel excremento y por supuesto lo que hicimos fue además amarrar hamacas. Éramos en hamacas donde se dormía, donde se vivía. Tú me hiciste recordar ahora una escuela en el campo de esas de 45 días que fue en el año 1972. Esa sí la recuerdo perfectamente. Allí también tuve una primera novia, es verdad, pero allí se había hecho una estrategia, que hoy lo decimos de esa manera, a mí me parece muy interesante.
esos jóvenes que tenían más edad, que tenían 3 4 años más que nosotros, estaban en un albergue para ellos solos. Ellos vivían en ese albergue, sobre todo los varones. Yo en esa época era dirigente de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, creo que se llamaba FEN, En la FEN, F-E-E-M. sí. Yo era dirigente a nivel de escuela y la directora de la escuela, que confiaba mucho en mí, me dijo, tú te vas a ir a vivir con esta gente mayor. Y yo sí recuerdo, por ejemplo, que pasábamos clases de matemáticas en el comedor, donde además eran la cocina, se cocinaba con leña, y aquel humo a todos nos enfermó de conjuntivitis, porque bueno, realmente no estábamos acostumbrados a eso. No, era una aventura para nosotros salir de nuestras casas. Quizás algunos chicos estos se han traumado por ese tipo de actividad, otros quizás no, pero como hemos hablado en más de una ocasión, esto lo que hacía era que nosotros, en una etapa nuestra de la formación de la vida, que se requiere muchísimo de los padres, vivíamos separados de ellos, bajo diferentes condiciones de todo tipo de índole. Y ese es un tema que realmente poco se discute. No, y eso que tú dices, era la aventura, todos queríamos ir por la aventura, dejamos nuestros juguetes porque yo digo, me fui a la primera escuela del campo y cuando llegué ya yo había pasado eso, de niño ya se me había ido, se me fue esa etapa. Y la familia y todo el mundo repetía que eso nos ayudaba en la formación, que nos hacía hombres, ¿no? Y yo decía, bueno, yo nunca les dije eso a mis familiares, pero les dije, pero ustedes no fueron a la escuela del campo, ¿no? Y esto que tú dices es cierto, estaba la aventura, pero después cuando llegamos ahí tuvimos que chocar. Y ahí yo vi cosas que yo he visto, por ejemplo, una de las cosas que aprendimos o que mal aprendimos fue los vicios. Mucha gente aprendió a fumar Fumar. en la escuela del campo. Eh, Como digo, también a vaguear, o sea, hacer holgazán. Yo recuerdo que aprendí a fingir, yo era asmático y no me daba asma, y a fingir asma para no ir a trabajar. O cuando salía a la carreta, esconderme en el bosque con algunos amigos y después cuando regresaba salir como si hubiera montado. Yo realmente, claro, puedo decir otra cosa, ahí uno tenía su primera novia y tuve mi primera novia. Y también vi una cosa terrible, que no es lo mismo que te hagan bullying y tú vayas para tu casa cuando terminaste las clases a que estés las 24 horas conviviendo con personas que hacen bullying. Conozco hasta de un suicidio a uno de nuestros compañeros que le decíamos error de imprenta y él terminó suicidándose, no ahí en la escuela del campo, pero posteriormente. Y lo peor era que si no te gustaba, pero esto era lo peor, si no te gustaba te hacían un bullying que era como una conga, ¿no? ¿Cómo puedo decirlo? Una orquestación con tambores gritándote blandengue rajado. Por eso yo no me fui el primer día, ¿no? Era una de las cosas que había. En esas escuelas del campo éramos adolescentes, niños, bueno, Niños, niños, niños. niños, pero habían gente que estaban, yo conocí personas, compañeros míos, que habían estado presos ya en cárceles juveniles. En cárceles juveniles. Un ejemplo, tuvo un primo que estuvo, no él había estado preso con otro muchacho y ese otro muchacho estuvo conmigo en la escuela del campo, porque eran de diferentes estratos sociales. Era terrible la convivencia. Yo recuerdo que aprendí mucho un ritmo cubano que es muy, vamos a decir, muy tradicional, que se llama guaguancó, y yo me aprendí canciones, porque además yo tengo muy buena retención para la música, para las canciones, y me ponían a cantar, y yo todavía me recuerdo aquellas canciones de mujeres, limpia las lágrimas de las rejas, como le decía un preso, ¿no? Porque puedes envenenar cualquier penado. A mí nunca se me olvida todas esas cosas de todo. Pero ahora vamos a ver un poco el antecedente, porque esto no surge de la nada. Esta concepción empieza a aparecer prácticamente desde el triunfo de la revolución y uno de los artífices principales de ella era el Che, Ernesto Che Guevara.
Él en este libro que se llama El socialismo y el hombre nuevo, o el hombre en Cuba, no recuerdo muy bien, Sí, el hombre nuevo. el hombre nuevo, bueno, en ese libro el Che ya abogaba por la creación de un hombre nuevo. Bueno, podemos estar de acuerdo en la creación de un hombre nuevo. Lo que pasa es que los lineamientos para la creación de un hombre nuevo eran lineamientos totalmente antidemocráticos. Ahí entonces empezaba todo ese tipo de joven que no trabajaba, que tenía el pelo largo, que usaba pantalones estrechos, que era homosexual, que tenía esto otro, y Era eso, religioso, que era religioso, que era testigo de Jehová, que creía, tenía otras creencias, etcétera, y que a lo mejor no trabajaba por las razones que fuera y no estudiaba por las razones que fuera, entonces ellos lo veían como el lumpen, como un vago, y siempre se nos creó esa idea, ese es un vago, y ese es un vago, pero ¿por qué es un vago? A lo mejor el hombre se dedicaba a escribir y le gustaba escribir, y los padres lo podían mantener y a lo mejor podía vivir de eso. Y lo que se hizo fue que se metieron en esas unidades que ya hablábamos. las Después de eso, unidades sí, de unidades ayuda a la producción, las famosas UMAP, unidades militares creo que eran, ¿no? militares unidas. Sí, sí, porque era para pasar el servicio militar ahí. Ok, después de eso vinieron otros momentos donde los jóvenes se iban 15 días al campo, no se iban, perdón, los obligaban a ir 15 días al campo y así fueron apareciendo otros tipos de acciones, actividades que yo digo lo siguiente, analizándolo desde un punto de vista pedagógico, cuando tú pasas de una actividad que te gusta a una actividad que es obligatoria, evidentemente la motivación se pierde. Se pierde la motivación porque ya te tengo que obligar, ya estás obligado. Y a mí siempre me ha dado la curiosidad de pensar por qué tenía todo el mundo que ir al campo, porque era la escuela en el campo y no podía ser también la escuela en la calle, donde esa escuela se organizaba de manera tal que una semana hacían trabajos comunales, limpiezas de calle, a lo mejor entrevista a los vecinos, apoyo aquí, apoyar allá, etcétera. Y eso nunca se hizo, a pesar de que se podía haber hecho, jamás se hizo. ¿Por qué? Porque esta concepción va detrás de un totalitarismo grande. Todos tienen que hacer lo que nosotros decimos. Todos tienen que ir al campo. Y justamente desde el punto de vista pedagógico ahí se pierde la motivación. No, y el propósito también era educar a la juventud, a ese hombre nuevo que querían formar lejos de la familia, o sea, lejos de la influencia de la familia. Y yo con el tema de la escuela al campo, para entrar en el tema de la escuela en el campo, que tú conoces mucho más de eso, porque aunque quise ir, sinceramente, no pude ir, aunque fui becado también, o sea, internado para estudiar electrónica. Yo recuerdo que yo aprendí a nadar en una escuela, mi primera escuela al campo, en la playa de Guanímar, nunca se me olvida. Todos mis compañeros salieron nadando para un puente, no sé qué, y yo me quedé y dije, yo no me puedo quedar porque si no me hacían bullying. Y nadé, y logré, y dije, ya sé nadar. Y entonces y esto lo escribí una vez en mi blog 2902 años bisiesto, que cuando fui a mi primera escuela al campo, había una canción de moda que se llamaba En el Campo Alegre, de un grupo musical que todavía existe, tienen como 100 años, pero existen, los Fórmula 5. Entonces, muchos años después, ya yo vivía en Bolivia, veo un concierto de los Fórmula 5, donde ellos dicen, yo voy a cantar una canción para ustedes que la van a recordar seguro porque ustedes fueron a la escuela al campo. Y sé que se cantaba mucho. Y entonces ellos cantan El Campo Alegre. Pero el problema, la cuestión de eso, es que esa canción, ese concierto donde dicen ellos los Fórmula 5, esas palabras, no fue en Cuba, sino fue en Miami. Quiere decir que toda aquella gente, todos aquellos hombres nuevos,
como decía el personaje pesimista de la película Memoria del Subdesarrollo, ¿no? Que no era tan pesimista porque dice, esta gran revolución ha dicho basta y ha echado a andar y no va a parar hasta que no llegue a Miami. ¿Qué razón tenía el pesimista, Sergio? Sí, claro, porque, bueno, yo lo que creo que para no mezclar, porque son dos procesos distintos, la escuela en el campo es otro tema que lo podemos tratar, que lo debemos tratar próximamente para no mezclar estos dos procesos, porque la escuela en el campo, al campo, perdón, fíjese que a veces no se equivoca, al campo, su nombre le indica, era que toda la escuela se iba al campo, ya, eso lo hemos conversado. Pero aquí viene otra problemática que ahora uno desde el punto de vista pedagógico se da cuenta. Ahí se perdían 45, 50 días de clase. Se perdían 2 meses de clase. Porque en realidad nunca se daba clases en el campo. No, Eso yo era, no. eso A mí era nunca me absurdo. O sea, era absurdo poder dar clases. Y las clases que se daban eran malas porque los profesores, aunque usaran la pizarra nada más, que era el único medio que existía, realmente era muy incómodo dar clases, pero dar clases con adolescentes como nosotros, intranquilos, a veces cansados, No, cansado de trabajar. cansado de un trabajo que ni conocías, ni mucho menos, que tenías que además adaptarte a un horario, a levantarte a tal hora, comer a esta hora, hacer esto a esto que está aquí, rompiendo con todos los vínculos familiares. Entonces eso realmente desde el punto de vista pedagógico no es eficiente, te genera más problemas que lo que te resuelve. Y ahora que hablo de esto, también hay algo que no hemos mencionado. Si bien era una carga para la escuela y también por supuesto para el estudiante, para los padres era peor. Porque esas escuelas al campo, como tú dijiste, quizás la primera se la llevaron a, a 500 Acá, kilómetros de La Habana, a Camagüey, a a la Camagüey, provincia o de sea, Camagüey. a 500 kilómetros de La Habana, y ahí muy pocos padres seguramente fueron. En la otra, ya cuando se empezaron a ir más a cada provincia, los padres tenían que los domingos, bueno, la mayoría iban a visitar a sus hijos por muchas razones y entre ellos también a llevarle comida, porque el problema de la alimentación era un problema también serio, era un problema bien difícil de resolver. Entonces, está claro, era un esfuerzo económico para los padres, era un esfuerzo además del transporte que no era fácil para trasladarse a esos lugares distantes. Yo recuerdo que la primera escuela del campo esa fue en Melena del Sur, recuerdo. Ya las otras fueron en Guines, en otros lugares más también cercanos. Yo, por ejemplo, la última escuela al campo que hice, que fue en el año 72, más o menos entre marzo y abril del 72, yo incluso como tenía ya una función de dirigente estudiantil, yo le decía, en varias ocasiones le dije a mi madre, no, mira, no venga porque yo no sé si voy a estar en este campamento o voy a estar en el otro, porque en muchas ocasiones la directora de la escuela me decía, oye, arranca que nos vamos hoy para tal campamento. Y allá me íbamos porque la escuela era bastante grande, era una escuela que se llamaba William Soler, que llegó a ser en su momento la escuela secundaria básica más grande del país, tenía como 4.000 o 3.000 y pico de estudiantes. Y no, la directora, a mí, a otro más, también nos decía, nos vamos. Y como a ellos le ponían un vehículo, pues nos trasladábamos y entonces nos metíamos el domingo en otro campamento. Entonces yo le decía a mi madre, no vaya porque yo no voy a estar ya disponible, ni sé dónde voy a estar. Pero bueno, esa era mi función, pero no era el del resto de los muchachos y de los demás. Yo te digo, un poco para, no sé,
recapitular en este sentido, cuando la tarea se convierte en obligatoria, la motivación se pierde. Mira, no había algo que te dijera que tenías que ir, pero siempre si no iba decía una palabra que se utiliza todavía mucho, que te señalabas. Y yo digo que yo fui, bueno, por embullo, por la cosa de estar solo, por la aventura, por poderme dejar el pelo largo. Bueno, porque, bueno, no tenía, a mí me crecía un poquito de bigote nada más, ¿no? Pero sí tenía compañeros ahí que eran gente que ya tenían barba, o sea, que tenían 17, 18 años. Y entonces, esa motivación, no esa cosa. Pero cuando yo fui a la primera escuela del campo, cuando me fueron a ver mis familiares, yo quería regresar. Yo no me rajé porque le hacían bullying a la gente. Después no. Ya después cuando aprendí a pelearme, tuve varias peleas, cuando tuve la novia, que me escapaba porque ella no estaba en el campamento, nos escapábamos para ir a verla, era una hazaña aquello. Cuando aquellas cosas empezaron a darse, ya yo me acostumbré, me gustó la escuela y ya aprendí. El día que no tenía ganas de trabajar, fingía que tenía asma o me escondía o alguna cosa de eso. Pero sí, que lo que creaba malos hábitos en vez de crear buenos hábitos. Aprendimos a hacer trampas, era verdad, aprendimos ahí a hacer trampas muy rápidamente, y todo esto de las peleas, yo sí también, cuántas veces no me involucré en varias de ellas también, todo eso era parte de esa actividad. Yo para esta conversación estuve buscando en internet si había algún análisis de los pros y de los contras de la escuela al campo. Realmente no encontré ningún estudio, porque bueno, evidentemente, ¿quiénes iban a hacerlo ese estudio? Los que eran profesores nuestros. Y por supuesto, si iban a hacer algún estudio, iba a ser todo favorable, eso lo conocemos, pero no hay ningún estudio, o no se conoce estadística, o nunca se divulgaron estadísticas que permitieran saber cuántos estudiantes se movilizaban, que permitieran saber cuánto se gastaba, porque recuerda que ahí era la transportación de los estudiantes, el hecho de tener un personal allí siempre permanente, y a eso se le suma también la presencia de los profesores. Y la escuela al campo, y el nombre indica al campo, es para que se fueran a hacer labores agrícolas, pero nunca, jamás que yo recuerde, se nos instruía antes de llegar ahí. Había un divorcio total entre el currículo que pasábamos nosotros de las materias y ese tipo de actividad laboral. No había integración, no, era una cosa donde se paraba todo el mundo y se iba allá. Entonces, desde el punto de vista educativo, ya vemos lo que tú estás comentando, los problemas que generaron. Desde el punto de vista pedagógico, era simplemente hacer una labor agrícola que no conocíamos, que no la estudiábamos, que ni siquiera se reflejaba en las materias que nosotros después pasábamos. Y desde el punto de vista además académico, evidentemente la formación que se obtenía era más la formación de valores de la sobrevivencia que de la colectividad, que podía haber sido un elemento clave en este tipo de actividad. Si bien hay mucha gente que siguieron siendo amigos y que se mantienen como amigos de esa época, pero ese no fue el signo distintivo que tú puedas encontrar. Exactamente. Y yo siempre digo, eran 45 días, realmente según se dice eran 42 días, no, yo no recuerdo, que uno perdía de clase, porque partía las clases y después a los 45 días o 46 volvía, que perdíamos de nuestras vidas, que perdíamos fuera de nuestra familia. Y otra cosa económica, por ejemplo, yo recuerdo que las primeras escuelas al campo ponían buses a los campamentos, y como los domingos, ¿no? Para que los familiares fueran, pero eso significaba que no tenía familia en el campo, iba a salir el domingo, no tenía cómo moverse. Yo lo recuerdo, esa foto que ahora voy a poner mientras estamos hablando,
fue mi primera escuela al campo. Por suerte mi familia, bueno, podía ir en carro, pero sí, la mayoría de la gente iba en buses, ¿no? Y era tremendo aquello. Y cuando se iban aquellos buses, aquellas guaguas, como decimos nosotros, a mí me daba una gana de llorar y salir corriendo y montarme. Pero verdaderamente era así. La escuela del campo para mí me trae más mala experiencia que buena experiencia. Lo digo con sinceridad. Sí, yo creo exactamente lo mismo. Creo que rescatando esa experiencia, el lado positivo se diluye contra lo negativo. Algunos dirán, bueno, ustedes están vivos, están aquí. Sí, estamos vivos, estamos aquí. No podemos decir hubiéramos sido mejor, hubiéramos sido peor. No lo podemos señalar, porque además faltan investigaciones y ya no se van a hacer esas investigaciones, por supuesto, para poder determinarlo. Pero yo creo que este tema tiene mucha tela por donde cortar, ya llevamos un buen rato conversando, y yo lo que te sugiero que en la próxima ocasión hablemos del primo hermano mayor, la escuela en el campo, que ya no es Sí, igual que la escuela al campo. La escuela en el campo era la escuela en el campo los 365 días del año. Pero bueno, de eso hablaremos en un próximo programa. sí, Carlos, muchas gracias. Y ya tenemos pendiente eso, tenemos pendiente porque ya la escuela en el campo ya fue diferente. Se hicieron películas, canciones, telenovelas y de eso vamos a hablar después. Así que bueno, te agradezco mucho en medio de tu tiempo, que sé que estás bastante atareado, tienes muchas conferencias, muchas cosas que hacer y hayas dedicado este rato y ya te comprometas para el próximo. Así que muchas gracias, Carlos. Y a ustedes, amigos de Puerto Palabra, hoy hablamos bravo, lo que les gusta mucho a ustedes, siempre me están pidiendo hablar bravo, cuando viene hablando bravo, y bueno, lo hemos tenido sobre este tema de la escuela del campo para quienes lo quieren recordar y para quienes no lo conocen. Así que a todos, muchos éxitos y un gran abrazo.